Dialogar con Manuel Fernández es introducirse en el mundo de las historietas. Y lo primero que le pregunto a Manuel es su ranking de las historietas predilectas, las que más lo apasionaron. Bien, empezamos con jugada fuerte. Bien, arrancamos con Nippur de Lagash, Savarese, Dago. ¿Y por qué? ¿Por qué Nippur? Nippur? Eran historietas, a mí me gustaba mucho leer, entonces eran historietas que tenían texto, tenían bastante texto y bastante argumento y guión. Yo ya estoy hablando de ahí, debo haber tenido unos 12 años, 13 años, entonces ya empezaba a interesarme la historieta más compleja. Estaba saliendo de la etapa de la historieta más liviana y más infantil. Bueno, Nippur en ese sentido es fenomenal, porque incorpora el dato histórico. ¿Por qué crees que Nippur tuvo y tiene tanta aceptación? Primero porque justamente eso, tenía un texto muy elaborado, muy trabajado, había reflexiones del índole de la filosofía, de la política. Me parece que era muy complejo en eso, entonces la gente que estaba acostumbrada a leer y que tenía un cierto nivel de lectura, me parece que le gustaba por eso. Y después, porque tenía una acción muy interesante, a pesar de que había violencia, era el último recurso para Nippur siempre. Siempre el último recurso, él siempre estaba en contra de la violencia y bueno, él sabía que... ¿Defendía también a las mujeres desprotegidas? Sí, era una posición de justicia constante, ¿no? Él buscaba siempre, constantemente, Nippur el errante. Claro, ese era el nombre que había adquirido ya al paso del tiempo. Bueno, esto es de Robin Hood. ¿Fue el número uno, Robin Hood? Fue el de los historietistas. En guionistas, porque él era guionista. Y yo creo que el más prolífico, el que más escribió, están cabeza a cabeza con Westergel. Y lo que tienen las historietas de Wood, que al estar en la editorial Columba, fueron mucho más populares. Fueron de una llegada popular muy amplia. Y tenía un conocimiento de las clases sociales, porque él podía hacer una historieta como Dennis Martin, que era un agente en inglés y hablaba de la aristocracia inglesa, y después podía hacer un personaje como Mojado, que era un mexicano de la clase baja mexicana que intentaba irse a Estados Unidos y conocía todos esos ambientes. Yo pude tener la posibilidad de leer la biografía de él, entonces ahí comprendés por qué él tenía esa lectura, porque había pasado por todas las clases sociales. Ajá. Es decir, había sido hijo de madre soltera, entonces había tenido un recorrido muy amplio. Estamos hablando de Robin Hood, que falleció hace poco. Sí, el año pasado. El anteaño pasado, en el 21. Bueno, a todo esto, mencionaste a Savarese, personaje también que era de Robin Hood. También de Robin Hood, sí. Era un agente del FBI italiano, venía de Sicilia y había sido testigo a los 10, 11 años del asesinato de sus padres por parte de la mafia siciliana. Entonces viaja a América, llega a Estados Unidos. Primero vive una etapa adolescente donde está buscando constantemente su personalidad, su destino, hasta que ingresa como agente del FBI. Y él era un típico, no era el héroe ganador. Lo que tenía lindo Savarese era eso, que era más bien el perdedor, le iba mal en el amor, le iba mal con las mujeres, económicamente siempre estaba peleándola, pero tenía sagacidad y muy en claro lo que buscaba. A todo esto, ¿te gustaba, decías, Capitán Águila? Águilas Negras. Águila Negra. Águilas Negras también, era una historieta que a mí me enamoró. Yo entré en esa historieta, me encantó. El principal personaje era un retirado, un veterano de la Segunda Guerra Mundial, un hombre ya de la tercera edad, y que de golpe, al fallecer su mujer, empieza a buscar a sus compañeros de escuadrón, que se llamaban las Águilas Negras. Ellos eran polacos que estaban en la resistencia polaca contra Alemania y habían formado ese escuadrón
apoyados por los aliados. Bueno, ¿todos estos eran personajes de Editorial Columba? Todo, hasta ahora lo que venimos nombrando, todo Columba, ¿sí? ¿Una editorial de origen? Argentina, completamente argentina. Ramón Columba era su director, que había sido un dibujante muy importante. Había sido, ¿sabés qué era? Él era el dibujante del Congreso. Como en esa época no había prácticamente fotografía, él trabajaba en el Congreso dibujando escenas, situaciones que pasaban en el Congreso y haciendo retratos de los políticos que iban asumiendo el cargo ahí. Generamos Editorial Columba Argentina con esa enorme proyección, pero también estuvo, por ejemplo, Dante Quinterno, que fue quizás quien promovió... Es el que hace el primer sindicato de dibujantes argentinos. Eso fue clave, porque él sufrió en carne propia lo que le pasa en Diario El Mundo, cuando intenta de cambiarse de diario y el diario se queda con sus personajes, diciendo que pertenecían al diario. Él sufre ahí en carne propia. ¿Qué personajes eran? Era Don Gil Contento, si no me equivoco. Bueno, personajes que después no desaparecieron, porque al irse él, el diario se quedó en un capricho de quedarse con los personajes y los personajes murieron ahí, porque al no estar él no se pudieron seguir haciendo. Pero bueno, eran las luchas en esa época donde estaba naturalizado que el empleado no era dueño de nada. Ahora, Dante Quinterno tuvo el talento enorme de crear a Patoruzú, por ejemplo. Claro, justamente ahí cuando hace ese cambio de diario, se ve forzado a crear un personaje nuevo. Y empieza a crear, primero crea un prototipo de Isidoro, que tiene otro nombre, hasta que en un momento dado ese personaje se encuentra con un indio, que tuvo un nombre raro. Tuvo un nombre rarísimo, Curigua, Cuariguaiguigua, una cosa así. Y ahí le das un cambio a la historieta y este indio que había llegado cambia de nombre y pasa a ser protagonista de la historieta. Surge Patoruzú. Y surge Patoruzú y ahí él, cuando ve que el personaje empieza a tener cierta relevancia, crea el sindicato, donde agrupa a dibujantes argentinos diciéndole que lo que publiquen en su revista son propiedad de los dibujantes. Bueno, además con Patoruzú aparecen personajes entrañables. Mencióname algunos, la familia de Patoruzú. Sí, la familia de Patoruzú. Bueno, tenemos dos Patoruzú, Patoruzú y Patorucito. Tenemos Patoruzú adulto, que está Upa, Isidoro, el Capitán Cañones, y bueno, esos son, y algunos villanos recurrentes, como el Gitanillo, como el Francés, Mandinga, el mismo diablo que aparece de vez en cuando tratando de doblegar al indio. Y después tenemos la etapa en que crean a Patorucito, donde empiezan a aparecer personajes de la estancia, como Ñancul, que era el capataz de la estancia, como la Chacha, que era la mujer que lo había criado. Tenían un nombre esas mujeres de crianza, no me acuerdo ahora. Madraza. Claro, tenían un nombre, no me puedo recordar bien ahora, tienen un nombre esas mujeres que eran... Bueno, pero estos personajes, Ñancul y la Chacha y Upa, aparecen con Patorucito, ¿no? Aparecen en Patorucito. Y después ya aparecen también en Patoruzú. Pero primero Patorucito. Pero surgen en Patorucito. ¿Y Patora dónde surgió? Patora surge en Patoruzú, ya grande. Es decir, no hay casi historietas de Patora niña, infanta. Bueno, todo esto hace a Patoruzú la nave insignia de Dante Quinterno, pero generó otros espacios, ¿no? Y otras figuras. Sí, él crea ahí la revista Patoruzú, que era una revista semanal, quincenal, y agrupa a los dibujantes de Argentina. Y el anuario Patoruzú, que anuario que era, cuando salía esa revista era... Esperábamos todo. La locura sí, lo que vendían esas revistas era impresionante. Mencioname personajes de la revista Patoruzú. Bueno, en Patoruzú empiezan a aparecer todos los personajes, por ejemplo, de Divito, que entre ellos está el otro yo del Doctor Merengue, las chicas de Divito, los personajes de Lino Palacios, donde ahí aparecían Ramona, todos estos personajes. Todos los personajes, nombrábamos a Capicúa, todos esos personajes aparecen en Patoruzú.
Ajá, pero son distintos autores entonces que iban Distintos, nutriendo a pero- lo que era la revista de Patoruzú. Sí, cientos de dibujantes, cientos Pero de dibujantes. después tuvieron vida propia esos personajes. Claro. Uno recuerda la revista Capicúa, por ejemplo. Claro, cuando empiezan los personajes a tener una relevancia y una popularidad, los dibujantes se independizaban y trataban de hacer su propia editorial. Bueno, calculo que buscando una mayor ganancia económica. Y ahí aparecieron varias revistas. Hagamos memoria. Yo dije Capicúa. ¿Por qué bueno. Capicúa era? Porque tenía mucha suerte con los Porque, números. era un chico con mucha suerte. Era un chico que tenía dos características. Mucha suerte, todo le salía bien y era fanático del queso. Claro. Entonces esas dos cosas era lo que lo marcaba. Lo acompañaba un personaje Capicúa siempre. Tenía dos como apadrinados que en realidad lo que buscaban eran quedarse con la suerte de él, era aprovechar la suerte de él, pero nunca le salía. Bambú Foca era uno, y el otro no recuerdo, el profe no me acuerdo, y uno era Bambú Foca, que era estos dos tipos de Capicúa. padrinos. A ver, recuerdo Piantadino. Piantadino, otro, bueno, que siempre los nombres tenían que ver con la característica del personaje. Piantadino surge como un preso que siempre se quiere escapar de la cárcel, ¿no? Se quiere huir de la cárcel, por eso lo de piantadino, de piantarse, Claro. de escaparse. Después el personaje va mutando, hasta llega a ser detective. Ah, Pero siempre la característica era esta cuestión del escape. Afanancio. Afanancio, justamente el nombre viene de afanar, de robar, y era un ladrón que ni siquiera él podía evitar ser ladrón. Por más Claro. que él no quisiera, cuando se daba cuenta había robado algo. Hoy Después diríamos tenemos- un cleptómano, ¿no? Claro. Bueno, y aparecen varios nombres. Uno recuerda a Don Nicola, recuerda... Bueno, justamente tocaste un personaje muy lindo ahí que es Don Nicola, que estaba dibujado por Torino, y hace cosa de un par de meses salió un libro, una recopilación escrita por Del Popolo, un hombre que es aficionado a la historieta, a leer, y se tomó el trabajo de encontrar toda la vida, la biografía de Torino y parte de la obra de Don Nicola. Cuenta toda la vida, un libro inmenso, Ajá. es como una enciclopedia con la vida solamente de este dibujante. Bueno, a ver, Lupin, Lupin, bueno, también aparecieron esas... ¿qué vinculación tiene con Pergamino? Uno de sus creadores era oriundo de Pergamino. Ajá. Si no me equivoco, el guionista era oriundo de Pergamino. Bueno, y también estaba, por ejemplo, personajes que uno recuerda entrañables, pero eran producto, creo, de otra escudería, porque uno mencionó acá lo generado por Dante Quinterno, lo generado por Columba, pero había también otro tipo de expresiones adicionales. Sí, lo que pasa que Patoruzú lo que hacía la revista era apuntar a la familia. Entonces las historietas evitaban ciertas cuestiones, por ejemplo, de violencia, ciertos temas no se tocaban. Entonces las demás publicaciones o ciertos dibujantes empezaron a buscar un espacio para ese tipo de historietas. Y ahí aparecen Hora Cero, que era de los hermanos Westerger. Aparece una revista llamada Mysterix, que también tenía sus personajes. Aparece Rayo Rojo. Y bueno, y siempre Editorial Columba, siempre presente. Claro. En esa época todavía no tenía la preponderancia que logró después, en la década del 60 y del 70. Ahora bien, estamos hablando de editoriales argentinas y sigamos con lo que es lo nuestro, ¿no? La producción, que es impresionante, ¿no? Impresionante. Digo, uno acá no puede dejar de mencionar a Inodoro Pereira y a su papá, al Bien. Negro Fontana Rosa. Claro, ahí es una etapa de la historieta argentina que hay como una renovación en la historieta argentina, que es la década del 70. Y aparecen estos grandes. Quino con Mafalda, Fontana Rosa con su personaje Inodoro Pereira y Buggy el Aceitoso, Caloi con Clemente. Son como los tres abanderados de la renovación en la historieta argentina, donde tenían una mirada un poco más social, una mirada crítica hacia lo que pasaba en la situación del país. Y, por ejemplo, Fontana Rosa
se anima a tocar un tema que era la literatura gauchesca, donde en la Argentina, es decir, el orgullo y tocar a la historieta gauchesca argentina era impensado. Y él empieza a reírse un poco de eso, empieza a reírse del estereotipo del gaucho, del estereotipo del campo, de los animales, y usa todo eso, pero con una sensibilidad y con una calidad humorística, claro, impresionante. Bueno, Mendieta también aparece como personaje. Claro, como personaje secundario, que es la voz de la conciencia claro, de Inodoro, ¿no? Siempre. Bueno, a todo esto también en lo que hace a Mafalda, lo notable es la vigencia, la actualidad de este personaje que hizo Quino. Qué talento en Quino notable. Un talento impresionante en analizar la sociedad, ¿no? Él era una persona más bien introvertida, pero es típico que las personas así introvertidas son las que están constantemente analizando todo lo que pasa alrededor, y creo que era una esponja, absorbiendo características de las personas, cómo hablaban, cómo se movían, qué pensaban, qué opinaban, qué pasaba en el mundo. Entonces, por eso, el análisis que hace Quino no es solamente de Argentina. Él está haciendo constantemente un análisis universal, mundial, de las personas, de los seres humanos. Mencionaste a Quino, a Fontana Rosa y a Caloi, pero mencioname también a García Ferré. Claro, García Ferré estaba en la línea de Patoruzú, es decir, sale García Ferré, surge primero con su personaje Pío Pío, que sale en Villiquen. Cuando Pío Pío empieza a tener relevancia, él arma su propia editorial y lanza la revista Anteojito, que sale a competirle a Villiquen. ¿A dónde estaba apuntado esto? Estaba apuntado a los niños y a la cuestión pedagógica y educativa. Que sea una revista que los chicos pudieran utilizar para la escuela. Anteojito y Antifacia aparecen personajes. Claro, también. Primero Pío Pío es el personaje principal. De Pío Pío salen estos personajes, sale Nijitus, sale Calculín, que era un niño matemático genio, sale Anteojito. Todos esos personajes nacen dentro de la historieta Pío Pío y después empiezan a tener sus propias aventuras. Y bueno, García Ferré también un creador incansable, y fue el que logró colocar los personajes en el cine. Y en la televisión. Y en la televisión. El éxito de Hijitus. Sí. Y los personajes de Hijitus, mencionalos, desde el profesor Neurus, claro, con esa voz. Sí, unos personajes muy logrados y bien estereotipados. El bueno, el malo, ¿no? Dentro de los buenos teníamos a Hijitus, que se podía transformar a través de su sombrero en Super Hijitus, su perro, que era Pichichus. Después teníamos el comisario, ¿no? Que ya era así, el nombre era el comisario. Correcto. Y después teníamos personajes que podían a veces estar del lado de los malos y a veces del lado de los buenos, pero por una cuestión que se notaba que tenían una inocencia. Como el Arguirucho. Claro, que no podían diferenciar a veces para quién lado era. Entonces el Arguirucho por ahí era el ayudante de Neurus, hasta que se daba cuenta que lo que estaban haciendo no iba bien y pasaba del lado de los buenos. Claro. Y bueno, el malo era el profesor Neurus. Y Pucho. Y después tenía sus secuaces. Pucho, que era su ayudante, ¿no? Un típico porteño arrabalero. Sí. Después tenía algunos ayudantes, como por ejemplo Serrucho, ¿no? Después teníamos Ketchup, que era una persona irascible, se enojaba de nada. Sí, sí. Y bueno, y aparece Oaki también, y su papá. Oaki y su papá. El niño Aki, el aristócrata del barrio, ¿no? El niño rico, que también es caprichoso, ¿no? El estereotipo del niño rico. ¿Cómo se instalaron en la memoria, en el recuerdo? Estos nombres forman parte de nuestra identidad nacional también. Sí, totalmente, porque justamente lo que hacían era eso, buscar el estereotipo y el personaje típico de la sociedad y lo transformaban en un dibujito. Eso era lo que hacían tanto Quinterno como García Ferré y como la mayoría de los dibujantes. Era un análisis constante de la sociedad. Don Nicola, por ejemplo, era el Tano que había llegado a la Argentina y había logrado ponerse una pequeña pensión, y hablaba lo que llamaba en esa época el cocoliche, ¿no? Que era el argentino italianizado. Hemos recorrido la historia de la historieta nacional, quizás falten algunos personajes, pero hemos dado en
lo que es lo esencial, ¿no? ¿O queda algo pendiente que nos escapó en esta charla? No, esa época de la historieta argentina yo creo que más o menos la hemos sintetizado. Después hay un decaimiento muy fuerte. Bueno, pero no hablamos del Eternauta. Claro, no hablamos del Eternauta, que era una de las historietas que hizo un clic en el guión, en la forma de escribir historietas. Hasta ese momento la historieta era muy simple, muy liviana, muy directa y con el bueno y el malo muy definido. Westergel, que era un escritor, que era una persona que no venía del mundo de la historieta, empieza a escribir historieta con su ya característica de ser un hombre de escritura. Claro. Él escribía mucho policial negro antes de empezar con el Eternauta. Entonces, obviamente tenía otra formación, otra riqueza cultural, y empezó a hacer una historieta mucho más elaborada, donde no estaban todo definido el bueno y el malo, los grises, y bueno, y las reacciones de las personas eran las reacciones de una persona normal, cómo podía reaccionar ante situaciones difíciles. La verdad que hizo un clic en complejizar los personajes. El Eternauta, qué contenido que tiene aparte, Un ¿no? contenido para la época, si lo contextualizamos, hoy lo leemos y parece una historieta un poco inocente, pero hay que citar que está escrita en 1957 y tiene todo un mensaje guardado entre líneas. Claro. Hay que recordarse que en esa época estábamos en plena dictadura militar, había caído el gobierno de Perón en el 55. Y si uno lee entre líneas, ve claramente quiénes son los invasores, quiénes son los que han llegado por la fuerza, Claro. quiénes son los que están eliminando a la gente, y además lo que hacían era ponerle un aparato en la nuca para que las personas no piensen. Todo un mensaje, ¿no? Todo un mensaje. Hemos recorrido la historia argentina de la historieta y claro, después decae, se replantea, existe hoy, hay espacio. Es más, algunos pensaban que era un subgénero, hoy algunos dicen que no, que es un género de la cultura también, Sí, con sí, más noveno identidad. arte, le dicen. Noveno arte. Dame el pantallazo del hoy de la historieta, que tuvo esos momentos extraordinarios, como das cuenta, Sí. y tiene un presente. Sí, bueno, la década del 90 fue la década que destruyó lo que quedaba en Argentina de editoriales, y eso logró que del 95 al 2005 la historieta argentina desapareciera, completamente, desapareciera. Es decir, lo poco que se publicaba eran revistas independientes con una llegada en Capital, en Buenos Aires. Entonces desapareció la historieta en el interior del país. Esa generación no conoció la historieta argentina, ya en la década del 90 ya no se leía prácticamente, y en el 2005, 2006 empieza a haber otra vez una lucha por parte de los dibujantes, los historietistas que se habían ido afuera a trabajar, por empezar a recuperar la historieta argentina. Y hay muchos ejemplos. Hay una revista llamada Rebrote, que fue una de las primeras que trató de recuperar la historieta argentina, y entre ellas la revista Fierro, que vuelve a aparecer y empieza a rescatar a los nuevos artistas y los viejos, los empieza a mezclar. ¿Y aparece algún personaje emblemático, atractivo, como los que había en su época, mencionamos recién? No llegan a la popularidad que tenían esos personajes que estamos hablando de la década del 70. Corto Maltés. Corto Maltés es de la década del 70, del 80. Es de esa época. Lo que pasa es que por ahí llega a la Argentina en el 2000, por ahí con masividad, pero ya se había publicado bastante en Argentina. Bueno, no hay personajes que me decías entonces que tienen esa relevancia antes, pero sí existe un rebrote de la historieta argentina. De la historieta nacional. Y cambia la temática, cambia la forma, y una de las cosas que cambia es la forma de publicar. Ya no aparece más la revista en el kiosco, porque los kioscos también empiezan a desaparecer, sino que empieza a aparecer la historieta en forma de libro, en forma de tomos, con una historia completa que comienza y termina, y a veces en varios tomos continuando la historia. Es decir, ¿sigue siendo negocio? Mira, hay muchas editoriales que se están dedicando, y están trabajando y están generando ganancias. Es mucha gente con mucho amor y pasión también en la historieta, pero hay muchas. Editorial Primavera Revolver, El Hotel de las Ideas, Loco Comics, Loco Rabia. Hay muchas editoriales argentinas. Después hay editoriales argentinas
que importan historietas, como por ejemplo Omnipress, que trae todo lo de Estados Unidos, Ibrea, que trae todo lo de Japón. Y que ahí hay una discusión si eso está bien o está mal. Hoy los chicos leen mucho japonés y mucho de Estados Unidos. Es interesante porque hace que no se corte la cuestión de la lectura de la historieta. Lo que sí hay que trabajar para que descubran la historieta argentina. Y el problema no es que no guste la historieta argentina, es que los chicos no la ven, no la encuentran. Pero es una forma muy atractiva de llegar a la historia, por ejemplo. A Sí, ver, estos personajes de Zappa que hacían las historias nacionales de San Martín de Belgrano Sí. por la televisión pública, eso Sí, también sí. fue Sí, un sí, hallazgo, sí. ¿no? Es la historieta como herramienta pedagógica, me parece que para los chicos, yo como docente, no sé si se la puede igualar con otras cosas. Creo que lo que puede llegar a igualar es una animación, un dibujo animado. Pero la historieta, además yo lo que veo constantemente en las escuelas, la reacción de los chicos ante una revista de historietas. Es mentira, se rompe ese prejuicio de que los chicos no leen. Los chicos no leen porque no tienen acceso a la lectura. Claro. Porque el costo de una revista hoy, como barata, estamos hablando de 1.500 pesos. Es mucho para una familia hoy en día. Una situación económica muy difícil, comprar una revista es prácticamente un artículo de lujo. Quiero destacar también la historia que han generado con historietas por la memoria, rescatando historias de desaparecidos. Esto recoge desaparecidos del Departamento General López, ¿no? Claro, eso es dentro de... Nosotros pertenecemos al grupo que se llama Historietistas de Venado Tuerto, y ese grupo tiene muchos proyectos donde va participando. Entre uno de los proyectos es Historieta por la Memoria, junto con el Instituto por la Verdad, la Memoria y la Justicia de Venado Tuerto, donde ellos se acercaron a nosotros y nos proponen realizar la vida de 12 desaparecidos de la región, del departamento, transformarlos en historietas. La idea es justamente lo que hablábamos hoy, esta cuestión de herramienta pedagógica, de llegar a ciertos sectores con estas historias que son más fáciles de digerir. La historieta permite que llegue más rápida la información y que los chicos sobre todo tengan acceso a esa información. Y estamos muy contentos porque ha tenido una repercusión nacional, estamos colaborando con la Biblioteca Nacional en un proyecto que se llama Historieta por la Identidad, que es un proyecto nacional. ¿Fueron distinguidos también Sí, fuimos elegidos a participar en el Foro Internacional por los Derechos Humanos a través de la Biblioteca Nacional, y ahí fue que nos incluyeron en el proyecto de Identidad por la Memoria. Así que bueno, estamos muy contentos porque es un proyecto que tiene mucho esfuerzo, mucho trabajo a pulmón. No es solamente la historieta, cada vez que se hace una historieta documental hay un paso previo que es toda la investigación, las charlas, las entrevistas con los testigos, con las personas que participaron, con gente amiga, que eso va armando la historia como un rompecabezas, y una vez que se tiene toda esa investigación, recién se la pasan al historietista, que a veces es uno solo, a veces son dos, y arman la historia y empiezan a definir qué cuentan, cómo lo cuentan. Entonces es un trabajo arduo. Manuel Fernández, muchísimas gracias. No, Julio, por favor, gracias a vos siempre por el espacio. Hay que seguir andando.